de ser significativa. De las últimas 10 ediciones, en 7 hemos quedado en cuartos de final. Pasa la fase regular, después de ahí en cuartos, la selección se queda en el camino. Básicamente esa ha sido la tónica, que al final se vuelve multifactorial. Creo que hay muchos factores que intervienen en esta situación. Incluso mencionaba, creo que uno de los que, a mi criterio, investigando un poco para la nota, que me decían algunos de los entrevistados, es la parte mental. A veces no se va a Copa Oro a competir, sino que se piensa en formar grupo. En el 2002, de hecho, cuenta Luis Marín que ellos querían hacer historia, querían marcar una época y querían marcar un precedente, y por eso es que se logra eso también, dándole bastante peso a la mentalidad. Buenas tardes, compañeros, y a todos los que siguen este TCN. La verdad que es un torneo que es esquivo para la selección costarricense. Si lo pensamos de manera estructural y como lo decía la nota y la estadística, ha sido compleja. Lo que pasa es que es necesario hacer doble clic en cada certamen de ellos para ver las razones. Y como bien vos señalabas, Ire, muchas veces fue por lo futbolístico, muchas veces porque el torneo se utilizó de transición o no se le dio la relevancia que ameritaba, muchas veces porque la urgencia de un resultado positivo obturaba lo importante. Pienso en el caso de Matosas, que casi sobre el cierre de la lista aparecieron nombres propios muy históricos, muy pesados, pero que no venían siendo parte de la selección, pero en pos de obtener un resultado que genere una baja en el incendio que había alrededor de la selección, apostó a esos nombres más seguros, entre comillas, porque no hay seguridades en el fútbol. Entonces, si hacemos la cuestión estructural, certamen esquivo, complejo, difícil. Si hacemos doble clic en cada torneo, encontraremos las razones. El gran punto es, ok, ese es el antecedente, qué es lo que viene, cómo se la afronta y de qué manera se la va a pensar en cuanto al objetivo. Son muchas las interrogantes alrededor de este certamen que ya está por empezar y que Costa Rica no tiene saldados nuevamente en la Copa Oro, un torneo que es difícil en todos los aspectos. Para mí hay multifactores en todo esto. De hecho, podría tratar de memorizar algunas de las últimas Copas Oro de la selección mayor. Y recuerdo Copas Oro en las que se ha competido. Se compite con Kenton en el 2009, que después fue todo un debate de que por qué la selección llevó el equipo de la eliminatoria. Y en esa ocasión la selección estuvo muy cerca de llegar a una final. Recordarán ustedes que en penales México nos saca de esa Copa Oro, como nos sacó también de la Copa Oro del 2019. Después tengo que decir que hay Copas Oro que se han utilizado como una especie de transición en medio de la eliminatoria, la que calza generalmente de la eliminatoria. Aquí hemos vendido la idea de que la Copa Oro es para buscar figuras para la eliminatoria y no quemar el equipo que está compitiendo en ese momento en la eliminatoria mundialista. Recuerdo, por ejemplo, 2017, así, con Oscar Ramírez. Recuerdo 2013, se llevó un equipo alternativo también a la Copa Oro con Jorge Luis Pinto, nos saca Honduras. Y una serie de Copas Oro que cuando choca con la eliminatoria nos vendían aquel discurso de esto es lo secundario, la Copa Oro, porque tendemos culturalmente a discriminar objetivos, a decir lo que importa es la eliminatoria, pero la Copa Oro no. Entonces llevábamos equipos alternativos a la Copa Oro y no necesariamente le dábamos la relevancia necesaria al torneo. Ahora bien, hay otro factor que yo creo que no le podemos pasar por encima. Estás jugando de visitante contra México y Estados Unidos y la mayoría de las ocasiones la llave no nos favorece. Por ejemplo, en la Copa Oro del 2019, ¿por qué Costa Rica choca contra México en cuartos de final? Con Matosas. Choca contra México porque pierde el primer lugar del grupo contra Haití, que nos gana en New Jersey. Entonces Haití nos manda a una segunda posición y claro, ¡pum!, México, de inmediato. Y esos choques contra México, contra Estados Unidos, nosotros no los superamos, porque Costa Rica, y aquí me apego a las palabras del técnico, es un equipo muy emocional que le cuesta también mucho jugar fuera de su estadio y fuera de su cancha. Fíjate todo el raconto que hiciste, que es lo que yo decía recién, que cuando empezás a hacer doble clic o zoom en cada copa vas a encontrar las razones. La realidad estructural es que nunca competís o nunca estás aspirando a realmente tener un rol protagónico. Eso es la menor de las veces. Siempre hay una razón, una explicación o un veremos qué pasa en la siguiente, y me parece que ahora la instancia amerita que al menos el equipo no pensemos en resultados, porque a veces eso sí es aleatorio o hay que tratar de construirlo, sino a qué juega la selección. Va a tener que construir una manera, un método, una idea de juego que realmente le sustente la posibilidad de ser competitiva, porque si no, siguen pasando las Copa Oro
como si fuesen que las vas acumulando como una más, como una más, como una más. Y cuando Costa Rica va a mostrar sus pergaminos y su trayectoria y su historia mundialista y en la región, sin eso en una Copa Oro, sin eso les pregunto esto, ¿por qué Costa Rica, ojo, estoy hablando de los últimos 15 años, es uno de los 3 mejores equipos de CONCACAF en la eliminatoria mundialista? O sea, si ustedes sacan el balance de puntos de eliminatorias, ¿por qué encontramos que Costa Rica es uno de los 3 mejores equipos de CONCACAF en eliminatoria mundialista, pero en Copa Oro no? Se prioriza la competencia. En Copa Oro no, la Copa Oro, pum, nos cachetea y nos gana Jamaica, y nos cuesta Martinica, y nos cuesta Haití. La última Copa Oro fue complicada para la Sele, no fue como que nada más fuimos ahí y nos paseamos por el torneo y eran rivales como Surinam y Guadalupe. El primer partido sí, 3-1, pero ya después no fue tan abultado el marcador. Incluso ante Jamaica lo que se gana es 1-0. Muchas veces se va a formar equipo básicamente a la Copa Oro. Y yo no sé al final qué vaya a pasar con un técnico como Alexandre Guimaraes, independientemente de eso, pero sí hay que mérito a quien merece, porque ha sido un técnico que logró el Aztecaso, logra también 2 mundiales, estuvo en Italia 90 como jugador y tiene muchísimos atestados y ha sido el único que llega a una final de Copa Oro. Que estaba volando esa selección. Sí. Esa selección volaba, la de Guima. Y esa hambre que tenía también de hacer historia, según me cuentan en ese momento, fue uno de los factores importantes. Otro de los temas también es que Copas Oro donde hemos quedado en semifinales, donde la selección ha quedado en semifinales, normalmente el equipo México y Estados Unidos quedan campeón, las selecciones con las que Costa Rica llega a semifinales. Entonces intervienen muchos factores y como decía también Tomás, o sea, si abrís como el pergamino de cada uno de ellos, tiene distintos, pero al final de cuentas uno llega como a la conclusión de esa mentalidad incluso que mencionaba Luis Marín, de no querer trascender en muchas ocasiones o de querer apenas formar grupo y no verlo como una competencia en sí. ¿Por qué, de ese prestigio en la región. ¿Por qué no puede formar grupo y competir? No, las dos, para mí sí. Claro, pues las dos. Es y, siempre sí. El problema es que aquí culturalmente discriminamos objetivos. No, y menos siendo Costa Rica, porque vos señalabas recién que la eliminatoria, el combinado patrio durante muchas eliminatorias marcó la tónica, está en la discusión, se mete en las citas mundialistas y después ese protagonismo lo pierde en la Copa Oro. Me parece que tiene que ver en la parte futbolística, adhiriéndome a lo que ustedes están expresando, en que Costa Rica durante las eliminatorias entiende que le queda mejor el traje de ser un equipo reactivo, menos propositivo, más defensivo, tratar de abroquelarse bien atrás y a partir de ahí construir los resultados, siendo sólido en la parte baja. Todas esas situaciones que en una eliminatoria que es de largo aliento, que es de la suma de puntos, de tratar de pescar algo de visita, de inclusive si jugás feo no importa tanto porque lo que vale es sumar. Bueno, en la Copa Oro tenés que tener los 2 libretos. Por momentos tenés que mantener esa tesitura, pero durante muchos pasajes contra otros rivales tenés que imponer condiciones, llevar la rienda de los partidos, dominar pelota, territorio, zonas de presión, y eso Costa Rica no lo sabe hacer o no se siente del todo cómodo, entonces se encuentra en situaciones definitivas, porque unas semifinales a todo o nada, por momentos tiene que asumir el peso de los partidos y se choca con eso, o le toca enfrentar a rivales de menor valía, si se quiere, en la previa, y después cuando tiene que comandar los partidos, imponer condiciones, hacer valer historia, trayectoria y peso específico de los jugadores, no lo logra manifestar en la cancha. Entonces ahí está la gran diferencia con la eliminatoria. Son diferentes formas de abordarlo y Costa Rica todavía esa segunda faceta, que es la de ser realmente protagonista de los partidos, no lo logra hacer. Sí. Ahora, incluso David Guzmán y Luis Marín, Monte, me mencionaban el tema de que muchos jugadores en ese momento bajan la curva de rendimiento, pero ellos mismos también llegan a la conclusión de que entonces qué pasa con las otras selecciones que sí logran dar un paso más allá, claro, por ejemplo. Sí, es más, podemos ver los números de la CEL en Copa Oro. Me decía un técnico recientemente, yo sé que es una generalidad, al jugador tico a veces hay que cachetearlo para que reaccione, hay que pegarle un cachetazo en la cara para que reaccione, porque somos muy emocionales. En la Copa del Mundo, pues, también seamos claritos, en la Copa Oro, en la Copa del Mundo, en las eliminatorias, hay un premio económico grande, hay un prestigio que jugarse para los futbolistas. Participar en una Copa del Mundo es otra cosa. La Copa Oro para mí ha sido incluso ninguneada por algunos futbolistas, poco privilegiada por algunos futbolistas, porque tampoco te representa, digamos,
económicamente algo atractivo, te alteran las vacaciones, venís cansado del campeonato, algunos, porque otros del torneo local, yo estoy seguro que un chamorro... Ahí entra Claro, cuántas ganas tenés. Yo estoy seguro que un chamorro quiere hacerse un torneazo Pero en la Monte, Copa no sé Oro. qué jugador podría pensar eso. Si ponerse la camiseta de la selección en un torneo oficial que se juega en Estados Unidos es una gran vidriera al mundo, porque esto se ve en todos lados, ¿qué jugador lo podría ver como algo no tan motivante o incómodo en su calendario? Habrá que preguntarse cuánta... Yo no creo. no sé, Me pongo cuánta jugadorista hambre... en eso, pero no. Cuánta hambre tiene también de trascender, porque muchas veces el ser humano en algunas ocasiones puede llegar a ser conformista. Sí. Estás bien, tenés un salario cómodo. Pero es que vean incluso semifinales. Semifinales tenemos la del 2003, Ajá. que esa del 2003 nos saca México. Alguna gente Y se México acordará. queda campeón, era lo que te decía. Con un pelotazo, creo que fue de Rafa, ¿no? Ahorita me acuerdo. Y Ricardo González se va con todo y bola dentro del marco. Fue una jugada muy particular y México nos saca con esa jugada de la Copa Oro. Después, ahí venimos con cuartos de final, semifinales en el 2009 con Kenton, perdemos en penales contra la selección de México. Que Froilán Ledesma anota el gol en el tiempo de reposición. Correcto. Y es él quien erra en la tanda de penales. Es correcto, era una La gran... ironía. Esa selección de Kenton igual estaba volando, jugaba muy bien al fútbol. Y esa selección de Kenton llega a competir con la base del equipo de la eliminatoria. Después le criticarían porque el partido siguiente a la Copa Oro, vamos a San Pedro Sula, ya estuvimos en ese partido y Honduras nos mete 4-0. Y el equipo ahí hace pum y se viene abajo. Y después de una extraordinaria primera ronda, eliminatoria se cae completamente y quedamos fuera de Sudáfrica 2010. Cuartos y semifinal con Oscar Ramírez. Sí, en ante eliminatoria Estados Unidos mundialista. pierde la selección la semifinal y es Estados Unidos campeón. En Arlington, en el estadio de los O Cowboys. sea, la regularidad prácticamente es cuartos de final. Es pasar la fase de grupos y después estrellarte en esa instancia. ¿Cómo? A ver, el diagnóstico o la puesta de cartas sobre la mesa es ¿a qué se va a ir? O sea, objetivo deportivo, ¿hasta dónde se quiere llegar? A veces también hay como cierto miedo a decir, vamos a llegar a esta instancia. No es ganarla por inflar el pecho y nada más, pero tampoco tirarse a menos. El objetivo de esta selección en la Copa que viene, Oro, es semifinales jugando bien, encontrando una matriz de juego. Perfecto, y ahí puede estar el aprobado. Pero me parece que siempre hubo como un híbrido. Vamos a ganarla, pero no lo decimos, pero tampoco tenemos un herramental futbolístico acorde, pero después cuando pasa a la fase de grupos nos ilusionamos, después aparece México, Estados Unidos, nos saca, bueno, era lo previsible. Hay como un híbrido y cierta tibieza a la hora de definir qué se quiere y cómo se quiere conseguir eso. Es semifinales jugando bien y después se da un check, pero está como ese híbrido de no definir con claridad qué se quiere y cómo se quiere, porque muchas veces es el eslogan, pero construirlo, y todavía no se definió. Por eso es cuarto de final, porque más o menos ganás la fase de grupos contra rivales menores y después te chocás. Sí, ve esto, por ejemplo, acá, si ustedes revisan el historial de Copa Oro, 2003, por ejemplo, nos saca México, 2005 nos saca Honduras, Ajá. Ese partido en Foxboro, 2007 nos saca México, que fue la célebre jugada de Mario Camacho contra Cuauhtémoc Blanco, ahí nos saca México, que a Costa Rica le expulsaron medio equipo con Medford en el banquillo. 2009 nos saca México, 2011 nos saca México en Chicago con Ricardo Lavolpe como técnico, 2013 nos saca Honduras con un equipo alternativo comandado por Jorge Luis Pinto, 2015 ya reviso ese dato, 2017 nos saca Estados Unidos en semifinales con Oscar Ramírez, 2019 nos saca México y 2021 nos saca Honduras. O sea, estamos hablando de que el factor común es México, Honduras y Estados Unidos. Está bien, y además de eso, agregale qué te dejaron esta Copa Oro, al margen de las eliminaciones y contra qué rivales, desde lo futbolístico, desde la aparición de jugadores, desde, ok, no alzamos el título o quedamos afuera en determinada instancia, pero qué nos dejó desde la identidad, desde el juego, desde la aparición e irrupción de jugadores que pueden aportar a la selección. Ese saldo, que es más cualitativo que cuantitativo, que es ver dónde llegó el equipo, también está en un gran pendiente. Por eso es que yo digo y reitero que para lo que viene, más allá de una posición que es importante, es que realmente permita dejarnos algo para lo que viene. Porque si no, siempre es, la dejamos, la tachamos, no pasa nada, la tachamos, no pasa nada, y además de que es un fiasco desde los resultados, también no deja nada, es tierra arrasada, y siguen apareciendo un montón de vacíos que no se llenan la selección y que después se van pagando los platos rotos. Por eso que yo insisto mucho en, además de hasta el dónde, sino el cómo. El cómo nos da
a largo y mediano plazo más réditos. Y eso es lo más importante. No sé Sí. si va a sonar, pero disruptivo quizás, pero la Copa Oro a veces se ha visto como fogueos para la selección Sí, claro. nacional. Sí, sí, siempre. O sea, no, En muchas no, ocasiones. no se ve como esa competencia realmente que se quisiera, ese aprovechamiento, como decía Tomás, al final no se compite, pero tampoco vemos como los resultados de este proceso. Incluso el mismo Luis Fernando Suárez menciona que cuando es nombrado como técnico de la selección, que se iba a ir a competir a la Copa Oro, pero al final de cuentas no vimos eso. Sí, por cierto, no sé si han escuchado un debate en las últimas horas